El descenso que nadie tomó en serio. En el 2022, un equipo de científicos envió un dron submarino al punto más profundo del Triángulo de las Bermudas. Nadie esperaba encontrar nada fuera de lo común. Pero a más de 4.000 metros de profundidad, las cámaras captaron algo que no coincidía con ningún mapa oficial de esa zona. Los ingenieros revisaron las imágenes 3 veces, pensando que era un error del equipo. No lo era. Lo que estaba ahí abajo llevaba décadas escondido, y nadie sabe todavía por qué nadie lo había visto antes. La misión, en un principio, no tenía nada de espectacular. Era una expedición de rutina. Un grupo de oceanógrafos quería probar un nuevo dron capaz de resistir presiones extremas, y el Triángulo de las Bermudas fue elegido simplemente porque era una zona con muy pocos registros detallados del fondo marino. Nadie iba buscando un misterio. Iban a probar tecnología. El plan era simple: bajar el dron, tomar mediciones, subir de nuevo. Pero el mar no siempre respeta los planes. A los pocos minutos de iniciar el descenso, algo cambió. Las señales de sonar empezaron a mostrar formas que no aparecían en ningún mapa previo. Al principio, el equipo pensó que se trataba de una falla técnica. Revisaron los cables. Revisaron los sensores. Todo funcionaba perfectamente. El problema no estaba en el equipo. Estaba en lo que el dron estaba viendo. Pero antes de seguir, quiero preguntarte algo. Si tú estuvieras frente a esa pantalla, viendo algo que no debería estar ahí, ¿seguirías bajando el dron o detendrías la misión de inmediato? Cuéntamelo en los comentarios, porque la decisión que tomó este equipo fue justo la que cambió todo lo que vino después. Porque lo que apareció en la pantalla esa noche no era una roca. No era un naufragio común. Era algo con una forma demasiado precisa para ser natural y demasiado antigua para tener una explicación fácil. 4.000 metros bajo el agua. A 4.000 metros de profundidad la luz del sol no llega. El agua está casi congelada. La presión es tan fuerte que podría aplastar un submarino común como si fuera una lata vacía. Por eso muy pocas expediciones se atreven a bajar tanto. Y por eso gran parte del fondo del Triángulo de las Bermudas seguía siendo, hasta ese momento, casi un territorio desconocido. El dron, guiado por control remoto desde un barco en la superficie, siguió descendiendo lentamente. Sus luces artificiales iluminaban un paisaje que parecía sacado de otro planeta, arena oscura, criaturas que casi nunca se ven en la superficie, y un silencio absoluto que solo se rompía por el zumbido de los motores. Fue entonces cuando el sonar detectó una estructura. No era una montaña submarina. No era un arrecife. Tenía bordes demasiado rectos. Ángulos demasiado definidos. En la naturaleza, ese tipo de formas casi nunca ocurre por accidente. El piloto del dron, con años de experiencia en expediciones oceánicas, dijo después que en ese momento sintió algo que pocas veces había sentido en su carrera: la certeza de que estaban viendo algo que no debía estar ahí. El equipo decidió acercarse. Las cámaras principales se activaron y por primera vez pudieron ver con claridad lo que el sonar había detectado desde lejos. Era una superficie cubierta de sedimento, con partes cubiertas de coral y otras completamente lisas. Algo había estado ahí el tiempo suficiente para que el océano intentara cubrirlo, pero no el suficiente para desaparecer del todo. Los investigadores creen que este tipo de hallazgos ocurre con más frecuencia de lo que se piensa, simplemente porque el fondo marino profundo sigue siendo en gran parte inexplorado. Según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, más del 80% del océano mundial permanece sin cartografiar con detalle. Eso significa que estructuras como esta podrían llevar cientos de años esperando a ser descubiertas. Pero lo que hacía diferente a este hallazgo no era solo su forma, era su ubicación. Justo en el centro de una de las zonas más estudiadas y más temidas del Océano Atlántico. Y aquí es donde la historia cambia. Porque lo que el equipo grabó en los siguientes minutos no solo iba a poner en duda lo que sabían del área. Iba a abrir una pregunta que ni los propios científicos podían responder con certeza: ¿cómo había llegado algo así hasta ese lugar exacto y por qué nadie lo había detectado antes? La imagen que detuvo el análisis. El video se congeló en el monitor principal del barco. No porque el sistema fallara, sino porque el operador, sin pensarlo, presionó pausa. Necesitaba un segundo para procesar lo que estaba viendo. En la pantalla había una estructura alargada, parcialmente enterrada en el sedimento. Tenía una superficie que parecía metálica en algunas zonas, aunque cubierta por completo de óxido, algas y capas de mineral acumuladas durante años. No tenía la forma de un barco tradicional. Tampoco parecía un avión.
Era algo distinto, algo que no encajaba fácilmente en ninguna categoría conocida. El equipo empezó a documentar cada ángulo posible. Cada segundo de grabación se volvía más valioso, porque nadie sabía cuánto tiempo más podrían mantener el dron estable a esa profundidad antes de que las corrientes o la presión afectaran el equipo. Uno de los oceanógrafos a bordo señaló algo importante: la posición de la estructura no parecía casual. No estaba enterrada de forma uniforme, como ocurre normalmente cuando un objeto lleva mucho tiempo hundido. Una parte del objeto estaba mucho más expuesta que el resto, como si algo en algún momento reciente hubiera movido el sedimento a su alrededor. Eso abría una pregunta incómoda: ¿un movimiento natural del fondo marino había expuesto la estructura? ¿O algo o alguien había estado ahí antes que ellos? Si te está gustando descubrir este tipo de historias, donde la ciencia se enfrenta a preguntas que todavía no tienen respuesta tan completa, este es exactamente el tipo de contenido que exploramos aquí. Historias reales, explicadas de forma simple, sin exagerar lo que no se puede comprobar. El equipo decidió tomar muestras del sedimento cercano para analizarlas más tarde en laboratorio. También capturaron mediciones exactas de las dimensiones del objeto, casi 30 metros de largo, con una anchura irregular que sugería daños o desgaste a lo largo del tiempo. Nadie a bordo se atrevió a decir en voz alta lo que todos estaban pensando. Pero la pregunta flotaba en el aire, tan pesada como el agua que los rodeaba: si esto no era un barco, ni un avión, ni una formación natural, ¿qué era exactamente? La respuesta, como suele ocurrir en este tipo de descubrimientos, no llegaría esa misma noche. Llegaría semanas después, cuando los datos regresaran a tierra firme y los expertos pudieran analizarlos con calma. Y lo que encontraron ahí fue todavía más difícil de explicar, lo que los mapas nunca mostraron. De regreso en tierra, el equipo llevó los datos a un laboratorio especializado en geología marina. Ahí, un grupo de expertos independientes revisó las imágenes, las mediciones y las muestras de sedimento recogidas por el dron. Lo primero que hicieron fue comparar la ubicación exacta del hallazgo con los mapas históricos de la zona. Y ahí apareció el primer problema serio: en ningún mapa naval, ni antiguo ni moderno, existía registro de un naufragio o construcción en ese punto exacto del océano. Eso, en un lugar tan estudiado como el Triángulo de las Bermudas, era extraño. Durante décadas, esta región ha sido analizada por marina mercante, aerolíneas, guardacostas y científicos, precisamente por su historial de desapariciones. Barcos y aviones se han perdido ahí desde hace más de 100 años, y a muchas desapariciones tienen explicaciones lógicas: tormentas repentinas, errores de navegación, corrientes fuertes; otras siguen sin una respuesta clara. Los investigadores creen que la falta de registros no significa necesariamente que el objeto sea antiguo. También podría significar que simplemente nadie ha llegado tan profundo como para verlo. La tecnología para explorar más de 4.000 metros bajo el mar es reciente. Antes de los drones modernos, gran parte de esa zona era prácticamente inaccesible. Pero había otro detalle que complicaba aún más las cosas. Al analizar las muestras de sedimento, los geólogos encontraron capas minerales que, según sus primeras estimaciones, podían haber tardado entre 50 y 100 años en formarse alrededor del objeto. Eso ubicaba el posible origen del hallazgo en algún punto de la primera mitad del siglo XX, una época marcada por 2 guerras mundiales y un aumento enorme del tráfico marítimo y aéreo sobre el Atlántico. Entonces apareció una nueva pregunta, mucho más incómoda que la anterior: si esto pertenecía a esa época, ¿por qué nunca se reportó como desaparecido? Los archivos navales de esos años, aunque extensos, no son perfectos. Muchos registros se perdieron, se destruyeron durante conflictos, o simplemente nunca se completaron con precisión. Es posible que lo que el dron encontró perteneciera a una travesía que nadie documentó del todo, o a una misión que, por razones desconocidas, no dejó rastro oficial. La evidencia disponible sugiere que el objeto no era natural, pero tampoco encajaba limpiamente en ningún registro humano conocido. Y fue justo en ese punto de la investigación cuando un detalle, casi invisible en las primeras imágenes, cambió por completo la dirección de todo el análisis. La teoría que cambió la investigación. Cuando los especialistas ampliaron una de las últimas imágenes grabadas por el dron, encontraron algo que había pasado desapercibido durante el análisis inicial: una serie de marcas alineadas en uno de los extremos de la estructura. No eran daños causados por el agua ni por criaturas marinas. Tenían una separación demasiado uniforme para ser accidentales. Un ingeniero naval que participó en la revisión sugirió una hipótesis:
Esas marcas podían ser restos de remaches, un método de construcción muy común en barcos y estructuras metálicas de principios del siglo XX. Si esa teoría era correcta, no estaban frente a una nave moderna, sino frente a algo construido con técnicas mucho más antiguas. Eso cambiaba todo. Si el objeto pertenecía realmente a esa época, entonces probablemente no era un fenómeno extraño ni una anomalía sin explicación. Era muy probablemente el resto de una embarcación que se hundió hace más de 70 años y que el fondo marino con su lentitud silenciosa había ido cubriendo poco a poco hasta esconderla casi por completo. Pero surgía otro problema. Las dimensiones no coincidían del todo con ningún registrado como desaparecido en esa zona durante ese periodo. Los historiadores navales revisaron listas de embarcaciones perdidas, comparando tamaño, forma y ubicación aproximada. Ninguna coincidía con exactitud. Aquí quiero hacerte una pregunta porque creo que dice mucho sobre cómo entendemos estos misterios. Si un objeto no coincide con ningún registro oficial, ¿significa que el registro está incompleto o que estamos frente a algo que la historia simplemente decidió olvidar? Piénsalo porque no hay una respuesta fácil y probablemente tú también conoces historias familiares o locales que nunca quedaron escritas en ningún documento oficial. Ante la falta de una coincidencia exacta, los investigadores plantearon una segunda posibilidad más cautelosa. Tal vez el objeto no era un barco completo, sino una parte de una estructura mayor, como el casco de una embarcación que se partió durante un naufragio, dispersando sus restos a lo largo de varios kilómetros del fondo marino. Esto encajaría con algo que los oceanógrafos ya sabían. En el Triángulo de las Bermudas, las corrientes submarinas son fuertes e impredecibles, especialmente a esas profundidades. Un naufragio antiguo podría haberse fragmentado con el tiempo, y solo una parte de la que el dron encontró permaneció lo suficientemente intacta como para conservar su forma reconocible. Aún así, los científicos todavía debaten el origen exacto del hallazgo. Ninguna de las teorías planteadas ha sido confirmada al 100%, y eso, lejos de cerrar el caso, abrió una nueva fase de la investigación, análisis químicos más profundos del metal, y la búsqueda de expediciones adicionales para recuperar fragmentos que puedan analizarse directamente en laboratorio. Pero mientras la ciencia seguía buscando respuestas exactas, algo más importante empezaba a quedar claro. Este hallazgo no solo hablaba del pasado. También decía algo sobre cuánto nos falta todavía por conocer del océano que cubre la mayor parte de nuestro planeta. Meses después de la expedición, el caso seguía sin una conclusión definitiva. Y quizás esa es la parte más honesta de toda esta historia. No todos los misterios del océano terminan con una respuesta clara y ordenada. Lo que sí quedó claro es que el hallazgo cambió la forma en que este equipo de científicos veía el Triángulo de las Bermudas. Durante décadas, esta región ha sido rodeada de leyendas, teorías exageradas y explicaciones sin fundamento. Pero este caso mostró algo distinto, que muchas veces la explicación no está en lo sobrenatural, sino en lo que todavía no hemos explorado. Según la propia Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, conocemos con más detalle la superficie de la Luna que el fondo de nuestros propios océanos. Eso no es una exageración poética. Es un hecho documentado. Y este hallazgo es una prueba pequeña, pero poderosa de esa realidad. Quiero conectar esto contigo por un momento. Piensa en cuántos lugares cerca de donde vives un río, un lago, incluso zonas del mar, probablemente esconden objetos, restos o historias que nadie ha documentado todavía. No hace falta ir al Triángulo de las Bermudas para tocar un misterio real. A veces está más cerca de lo que imaginamos, simplemente esperando que alguien se atreva a mirar con atención. Los investigadores planean regresar a la zona en una futura expedición, esta vez con equipo capaz de extraer muestras físicas directamente del objeto. Solo así podrán confirmar su origen exacto, su edad real y quizás, finalmente, su historia completa. Hasta entonces, lo que el dron capturó esa noche seguirá siendo justo eso, una pieza de un rompecabezas mucho más grande, escondida en la oscuridad, esperando su turno para ser entendida. Y si esta historia te dejó con ganas de saber qué más ha encontrado en las profundidades donde la ciencia todavía no tiene todas las respuestas, hay otro caso, ocurrido unos años atrás, donde un equipo de investigadores encontró algo en el fondo del Pacífico que ni siquiera ellos supieron cómo clasificar al principio. Esa historia casi nadie la conoce todavía,